Está con nosotros Verónica Guañino, que es fiscal de Cámara de la Justicia Penal y Contravencional de la ciudad, que tiene a su cargo uno de los delitos más importantes que tienen que ver con el temor, como son las amenazas, que tiene que ver con el fenómeno contravencional, que hace a la cuestión de el acoso callejero, o el acoso o el hostigamiento, que son figuras que buscan proteger a las personas de los ataques y del hostigamiento de terceros. Buenas, Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación para estar acá y gracias a toda la audiencia por estar del otro lado escuchando. Bueno, me parecía muy interesante toda tu introducción sobre el miedo. Más allá de coincidir contigo, me parece que es interesante pensar también en el miedo como una emoción que tenemos y que nos alerta en relación a situaciones que nos desagradan o nos causan, digamos, eso, es una situación de advertencia frente a una realidad que nos alarma o nos inquieta o nos da cuenta de una situación de peligro. Entonces, el miedo es la reacción, digamos, propia cuando nosotros advertimos esa situación de peligro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el miedo podría ser un elemento interesante para que nosotros digamos, bueno, algo tenemos que hacer, porque tenemos esta percepción, este sentimiento de miedo. Lo que es dramático es el miedo paralizante, es decir, cuando uno no hace nada. Por eso es importante esto que la canción de Joan Baez, ¿no? Lo de sobreponerse al miedo y lograr que ese miedo nos sirva como un disparador para la acción, para poder iniciar y llevar adelante algunas acciones para enfrentar esa situación de peligro. Algo que es justamente, si nosotros naturalizamos las situaciones de peligro o de riesgo, no percibimos el miedo. Por lo tanto, nos quedamos en la situación de peligro creyendo que esa es la situación normal o natural. Entonces, el miedo nos tiene que servir como emoción humana que es, para decir, bueno, frente a este sentimiento yo tengo que hacer alguna cosa para evitar el riesgo que supone eso que me genera el miedo. Y esto es importantísimo en los casos de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, porque, bueno, justamente la naturalización de los fenómenos de violencia, sobre todo para ciertos grupos como las mujeres, los niños, ¿no? que naturalizan en los niños o niñas que en familias muy violentas empiezan a naturalizar el riesgo que supone la violencia misma, no generan, digamos, no reaccionan frente a ese miedo y por lo tanto no van a pedir auxilio, no van a pedir ayuda, no dan intervención a otros actores estatales o sociales para justamente poder salir de esa situación de violencia. En la Ciudad de Buenos Aires, vos sabés que nosotros, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene competencia casi te diría plena, ahora a partir del 1 de enero, en la gran mayoría de los delitos contenidos en el Código Penal, y por eso es muy importante, me parece a mí, transmitir a la ciudadanía que frente a una situación que genera un hecho de violencia, no importa si es una violencia de género, una violencia urbana, una violencia, digamos, en cualquier ámbito de la vida de cada uno, es importante hacer una intervención ante el Estado para denunciar esa situación de violencia, porque más allá de que, por supuesto, el Estado no logra solucionar, digamos, el derecho no logra solucionar todas las situaciones de violencia, indudablemente es una herramienta útil a disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía reclame que el Estado cumpla con el deber que justamente las convenciones internacionales ponen en cabeza del Estado de proveer los contextos y los medios para que el ciudadano y la ciudadana disfruten de una vida, diría la Constitución americana, disfruten de la felicidad
y, en términos de las convenciones de derechos humanos de las mujeres, disfruten de una vida libre de violencia. Verónica, hay una cosa que a mí me está preocupando, que es la aparición de grupos violentos, llámense Patota, Barra Brava, Manada, ponen el nombre que quieras, pero que no son lobos solitarios, actúan en grupo y tratan de atemorizar a los vecinos de un barrio, tratan de atemorizar a los que van a un espectáculo deportivo, tratan de imponer una situación de temor a las mujeres de un barrio, e incluso llegan al abuso sexual, al homicidio, a las lesiones. Frente a eso, ¿cuál es la política criminal de la ciudad? Si vos más o menos la podés definir así en pocos trazos. Mira, no hay o sea, cuando uno habla de política institucional, uno podría decir, bueno, que hay una planificación general de parte de los organismos públicos para afrontar esas situaciones. Lamentablemente, nuestra historia institucional, las instituciones públicas, dentro del Poder Judicial fundamentalmente, no está acostumbrado el Poder Judicial y los ministerios públicos a desarrollar políticas en el sentido de una planificación que comienza en un punto, digamos, que se hace una planificación global de un periodo y a partir de ahí se desarrollan algunas acciones para afrontar algunos fenómenos. Nosotros tenemos, la justicia siempre ha sido una institución, digamos, lenta, y ha sido una institución que más bien tiende a reaccionar frente a lo que ya se ocurrió. Es reactiva, no es proactiva, ¿no? Es reactiva. Yo creo que este es un tema importante porque la verdad que estamos en un punto en donde sería interesante que los poderes judiciales empiecen a cambiar esa modalidad de trabajo y empiecen a hacer realmente una planificación previa de algunos fenómenos que se sabe que van aconteciendo. Nosotros, fundamentalmente, la Ciudad de Buenos Aires ha venido desarrollando en los últimos años algunas acciones. Por ejemplo, las contravenciones básicamente lo que intentan hacer es regular lo vinculado con el espacio público, que es justamente uno de los espacios más importantes a la hora de eliminar ciertos riesgos, ciertas amenazas y el miedo, como vos decías al principio, ¿no? Las contravenciones regulan desde las cuestiones vinculadas con el tránsito, con cómo se usan los espacios públicos, con el acoso callejero también, que es una conducta que se produce en el espacio público. También, por supuesto, hay acciones que se castigan cometidas en los espacios privados, pero básicamente el Código Contravencional regula esa relación de la comunidad y de los integrantes de la comunidad en los espacios públicos. Y en esto, bueno, hay éxitos y hay algunos, digamos, no sé si llamarlos fracasos, pero digamos dificultades serias para lograr hacer cumplir la ley en algunos casos, ¿no? El transporte es uno de ellos, ¿no? Los cortes de... Disculpame que te interrumpa, pero hay un punto que me preocupa a mí, que nos preocupó a todos los porteños, y bueno, y además adquirió dimensión internacional, que es el tema de los barras bravas. O sea, nosotros tuvimos un espectáculo terrible que se fue a fin de año cuando se juega el Mundial de Fútbol, un Boca River, donde prácticamente estuvimos a punto de que se desencadenara una suerte de enfrentamiento entre dos barras, con riesgo incluso de vida de jugadores, y la intervención, yo creo que desafortunada, del ministro de Seguridad de la ciudad, que ahora creo que es fiscal general, el doctor Martín Ocampo. Entonces, frente a eso, por ejemplo, ante el tema del fútbol, que hay toda una legislación contravencional de la ciudad y hay una legislación contravencional de la ley de violencia en el deporte. ¿Vos qué pensás que podría ser adecuada como política criminal
desde el Ministerio Público, ¿no?, que tendría que actuar para esto. Uh-huh. Bueno, hay una filósofa feminista que señala una cosa que me parece que es interesante por ahí, a partir de la cual poder pensar, ¿no? Ella dice que lo que está sucediendo en las democracias actuales son algunos procesos que me parece que tienen que ver con esto que vos planteás, que conspiran contra la posibilidad de una efectiva democracia. Y uno de esos fenómenos es lo que tiene que ver con lo que podría llamarse la criminalidad organizada, o estos grupos organizados que llevan a cabo algunas actividades que esta filósofa, que es Rita Segato, lo denomina la esfera paraestatal de control de la vida, que son, digamos, formas de criminalidad y de ejercicio de ciertos aspectos vinculados con, o ciertas acciones vinculadas con el enriquecimiento de ciertas actividades, enriquecimientos que están fuera del circuito económico en blanco. Y ella dice que lo que está pasando es que estas formas de criminalidad se están desarrollando cada vez más en nuestras democracias, sobre todo en América Latina, justamente porque nuestros estados tienen lo que ella llama un defecto de fundación de la democracia americana, que hace que las democracias que nosotros tenemos en nuestro continente, Argentina entre ellos, sean muy vulnerables, ¿no? Y que entonces, al ser muy vulnerables las instituciones carecen de mecanismos, digamos, de autoprotección lo suficientemente fortalecidos como para evitar estas formas paraestatales y hacer prevalecer el derecho estatal. Yo creo que eso es una mirada, una explicación que es lo que nos permite quizás poder entender de otra manera este tipo de fenómenos. Cuando se dan estos fenómenos, lo que uno primero advierte es que hay, digamos, que son fenómenos que difícilmente podrían verificarse si no hubiera por lo menos una especie de negligencia de un conjunto de organismos e instituciones que participan en llevar adelante, por ejemplo, un espectáculo deportivo, ¿no? Entonces ahí puede ser, como vos señalás, los organismos del Ministerio de Seguridad, podría ser las fiscalías, podrían ser los mismos organismos, digamos, deportivos, los clubes, las policías, es decir, hay un montón de déficits que finalmente terminan generando un fenómeno, o permitiendo, o tolerando, o dando la ocasión a que se produzca un fenómeno como el que vimos a fin de año, y en el que después es muy difícil establecer realmente responsabilidades institucionales, me parece a mí, ¿no? Porque más allá de lo que terminó sucediendo, que es el apartamiento del entonces ministro de Seguridad de la ciudad, lo cierto es que esa decisión política no sé si está en un correlato real con una responsabilidad real por un déficit real de funcionamiento, digamos, porque ahí lo que uno no sabe, o la ciudadanía en general, no sabemos si es que efectivamente hubo un déficit en la programación de la circulación, de las personas que tenían encargada la circulación, si el déficit está en los que no controlaron que pasara cierta gente, o el déficit está en el que eligió ese camino para que entrara el colectivo, o sea, y nos quedamos con una especie de ignorancia institucional y ciudadana, donde finalmente, más allá de la renuncia del doctor Ocampo, en definitiva no hay ninguna responsabilidad real frente al acontecer. Y la verdad que la verdad que tampoco sabemos todavía cuál fue el resultado de eso. No hay, por lo menos, más allá de algunas detenciones que se produjeron, no hay, que yo sepa, no hay ninguna condena ni sanción a nadie en particular por el momento. Acá hay te lo digo como
ex integrante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo fui durante mucho tiempo funcionario de la institución. Primera cuestión, nosotros nos encontrábamos con sorpresa de que ningún estadio de fútbol está habilitado. Ninguno cumple las condiciones que admitirían la habilitación. O sea, la regulación que se ha producido en general después de terribles hechos de violencia, como por ejemplo fue la caída una vez, un derrumbe en la cancha de San Lorenzo, después otro hecho que fue la famosa Puerta 12 de Boca Juniors, establecieron criterios muy, muy estrictos para habilitar un estadio. Esos nunca se cumplieron. Por ejemplo, no tiene ninguno la seguridad contra incendio completa. Con lo cual todas las semanas se reunía una comisión de seguridad integrada por policía, los miembros de la Asociación del Fútbol Argentino, del gobierno de la ciudad, para ponerse de acuerdo a cómo va a funcionar ese domingo, y se desplazan unidades de bomberos y de policía, con lo cual y ambulancias para atender esa eventualidad, que es una situación que podría ser de emergencia, con lo cual ya nos pone a todos en un sobreaviso de que esto puede ocurrir cualquier hecho, no está cumpliéndose la normativa destinada a prevenirlo. La segunda situación que nosotros nos encontramos es que hay una especie de impunidad respecto de los barras bravas, porque la policía negocia con ellos todas las semanas. O sea, no es una posición de autoridad y administrado, sino que es una posición casi de negociación política entre grupos con poder. En un lado la policía y el gobierno, y por otro lado la gente de las barras bravas. Con lo cual ya también a nosotros nos produce una alteración. Y después vemos también que cuando se producen los hechos, como fue el caso de River y Boca, las detenciones duraron más de 3 horas y son delitos graves de acuerdo a la ley de violencia en el deporte. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista de lo que estamos de la causa? Yo en realidad la causa no la conozco, así que no puedo hablar sobre lo que pasó en la causa. Lo que sí, esto que vos señalás, se da mucho en distintos ámbitos. Yo creo que una de las instituciones que actúa con cierto déficit, volviendo a lo que planteaba antes, es también, en este caso, el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción en el ámbito de la ciudad. Y digo déficit porque tampoco ahí hay una cuestión clara, como vos decís, bueno, desde un punto de vista, lo que sucedió esa vez es un delito grave, pero en definitiva, el fiscal de la causa, hasta donde yo entiendo, lo calificó no como un delito grave, sino como un delito menor, y hasta te diría como una contravención. Precisamente por eso recuperó la libertad con tanta celeridad la persona. Entonces, esta posibilidad que tienen en este caso los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires de elegir con pleno ejercicio de autonomía, que la tienen legalmente, por supuesto que legalmente la pueden ejercer así, pero digamos que en algunos casos eso termina funcionando de una manera muy asistemática, es decir, porque un fiscal puede calificar, como vos bien decís, como un delito grave, y otro puede decir, no, acá hay es una tontería, que es un daño, es una piedra en un vidrio y se acabó ahí, y entonces es un delito muy leve. Y esto es lo que yo te señalaba, que creo que en definitiva no hay una política criminal en ese sentido, que es lo que me parece que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque más allá de la independencia de cada fiscal para elegir, o dentro del ámbito de discrecionalidad que la ley le permite, para hacer la calificación legal de los hechos, la ley de Ministerio Público y también la Constitución de la ciudad nos exigen, y también los principios generales del derecho, como el derecho a la igualdad, exigirían que haya una cierta, digamos, uniformidad en el trato. Esto pasa mucho también con los temas de violencia doméstica. A veces va una persona, denuncia lo que para un fiscal puede ser un delito de amenazas, que es un delito que tiene una pena significativamente alta, y para otro fiscal el mismo hecho puede ser calificado como contravención, que tiene una sanción absolutamente menor. Y esta asimetría en la ponderación
debería ser merecedora de algunas otras digamos, decisiones institucionales que pongan un marco de uniformidad en el tratamiento. Es difícil porque, bueno, justamente los fiscales también tienen que ser lo suficientemente independientes como para no estar sujetos a un control político o un direccionamiento político. Pero es cierto que hay muchas diferencias en este caso y que las fiscalías en este momento funcionan de una manera que no hay una supervisión real del desempeño de cada una de las fiscalías de primera instancia, y es menester que haya unas políticas institucionales y que no dependan justamente de la Fiscalía General, que es el fiscal general es, digamos, el representante político en la institución. Para eso debería haber términos intermedios, en este caso las fiscalías de Cámara, por ejemplo, o fiscalías generales en otras jurisdicciones, que son las que tienen a su cargo el diseño de una política, digamos, criminal para la zona o para la jurisdicción asignada, que yo creo que es lo que está faltando en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Justamente para unificar el modo de abordaje de ciertos delitos. Y nuevamente, es decir, efectivamente, hace 30 años que funciona un comité de seguridad en el fútbol en Argentina que lamentablemente no ha arrojado resultados positivos, sin embargo, sigue funcionando. Yo creo que esto también tenemos que revisar la manera de abordar ciertas cuestiones. O sea, si nosotros hacemos una planificación, después se desarrolla el año o el periodo de funcionamiento y hiciéramos una evaluación final para detectar aciertos y detectar qué falló y detectar situaciones de mejora, y sobre la base de eso revisar el funcionamiento a futuro, la cosa mejoraría. Pero somos un país donde, por ejemplo, no hay cifras prácticamente. No sabemos qué pasa con las fiscalías. Sabemos cuántas causas se inician y cuántas se terminan, pero no cómo se terminan. ¿No tenés una estadística? No hay estadística. Hay estadísticas que están publicadas en el informe de gestión, pero esas estadísticas son puro número de ingreso y salida. No hay un análisis, digamos, cualitativo de eso, porque, bueno, sí, toda causa se empieza y se termina. Esto es así. Pero ¿cómo se termina? ¿Cuántas sentencias hay? ¿Cuántas condenados hay? ¿Cuánta gente mandamos a probation? De las probation que se hacen, ¿cuántas se cumplen? ¿Cuántas se revocan? ¿Se soluciona? ¿Logramos modificar digamos, resocializar a la persona que es responsabilizada? Lo que vos me estás contando a mí me preocupa, porque los códigos de procedimiento de la ciudad fueron claramente acusatorios. O sea, pusieron en cabeza del Ministerio Público una responsabilidad muy grande, o sea, en todo lo que significaba la planificación y, digamos, la política criminal, y a su vez digamos, lo que sería el ejercicio de la acción penal y contravencional, ¿no es cierto? Y acá aparecen inconsistencias en lo que estamos viendo. Que te señalo que a mí, yo las encontré inconsistencias en lo que es el ejercicio profesional de una ONG, como miembro de una ONG en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por ejemplo, nosotros teníamos un delito que estábamos muy preocupados, que era el de proxenetismo, que en aquel momento estaba previsto solamente en la Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas para el caso de mayores, ¿no? Lo que significaba el regenteamiento, administración de prostíbulos. Y había una instrucción dada por los fiscales nacionales de que la policía no investigara de oficio los prostíbulos que existían en la ciudad. Eso se lo planteamos en ese momento al fiscal, Procurador General de la Nación, que era el doctor Rigui. El doctor Rigui verificó que efectivamente existía esa instrucción y tuvo que dar una instrucción concreta, precisa, para que los fiscales actuaran. Confieso que tuve ese problema también en la ciudad. Lo tuve con el doctor Ocampo, cuando estaba a cargo de en la Comisión de Derecho Contravencional de la ciudad. Tuve discrepancias con respecto con él, muy fuertes.
Yo no sé cómo está funcionando ahora en la ciudad, porque eso también hubo una transferencia de competencias de esto, de este aspecto. Sí. Y eso tiene que ver también con la violencia de género, tiene que ver con la ley de protección integral de la mujer contra la violencia, porque este tipo de explotación también está previsto. No sé cómo lo tienen organizado. Mira, sí, efectivamente ahora es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, pero como te decía, yo creo en la Ciudad de Buenos Aires, como bien vos decís, es el fiscal el que tiene la dirección de la investigación y es el Ministerio Público Fiscal el que tiene, digamos, la facultad de ser el representante de los intereses generales de la sociedad y en el marco de esa representación ejercer la acción pública para llevar adelante las investigaciones que sean. Pero lamentablemente sigue funcionando, digamos, a reacción. Entonces, los fiscales llevan adelante sus investigaciones a partir de las denuncias de particulares o a partir, en principio, de la policía. De la policía. Por lo tanto, gran seleccionador de los casos. Exactamente. Entonces, por eso te decía, a mí me parece que en la medida en la que nosotros como Ministerio Público no desarrollemos una política donde el propio Ministerio Público impulse ciertas investigaciones, nosotros quedamos atados, como investigadores, quedamos atados a esa selectividad que hace tanto la víctima que se anima a denunciar como el policía que toma la denuncia o que el policía hace la detección, digamos, de oficio del hecho ilícito. Entonces, a mí me parece que un Ministerio Público hoy por hoy, con esa cantidad de facultades legales que se le han delegado, que constituyen hoy por hoy el Ministerio Público de la Ciudad, debería principalmente tener un gran porcentaje de sus investigaciones iniciadas de oficio. En ese sentido, yo en el año 2007 sugerí la formación de una unidad de investigaciones complejas dentro del Ministerio Público Fiscal, justamente para llevar adelante esas investigaciones de manera oficiosa que de otra manera no se llevan adelante. Y esa unidad funcionó durante casi 10 años hasta que en el año 2016 fue desactivada por el entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Sebasco. Y desde entonces no hubo investigaciones. Entonces, no hubo investigaciones de oficio, digamos. Y bueno, en esa unidad, vos fíjate, cuando nosotros iniciamos o llevamos adelante esas investigaciones, investigamos hechos de contaminación ambiental, investigamos cuestiones vinculadas con la ley de profilaxis, justamente a partir de denuncias de la ONG La Alameda, que tenían unos listados importantes de lugares donde se ejercía la prostitución. Llevamos adelante investigaciones sobre la ocupación del espacio público, con venta ambulante o con ejercicio de actividades lucrativas. Investigamos todas las empresas de transporte que estaban ocupando lugares públicos sin tener la autorización. Investigamos cuestiones vinculadas con el deporte. Hablando de fútbol, yo fui la fiscal que en el año 1999 clausuró la totalidad de las estadios de fútbol de Primera A en la Ciudad de Buenos Aires por carecer de servicios de prevención contra incendios, justamente. Así que el tema lo conozco. Precisamente por eso te estoy preguntando. Justamente. Y bueno, pero esto también es un funcionamiento habitual de esta relación entre los distintos organismos e instituciones gubernamentales. Lo que vos señalas en relación al fútbol, por ejemplo, de la falta de habilitación de los estadios, pasa también con la gran mayoría de los edificios públicos. Los edificios públicos carecen de habilitación y muchas veces hay autorizaciones precarias que lo que generan son, digamos, por supuesto, nichos de corrupción, nichos de inseguridad, nichos de funcionamiento anormal de locales, porque también esto pasa con los locales particulares, llámese de boliches bailables o lugares de comida,
En fin, entonces, es cierto también que tenemos una legislación que es increíblemente compleja de satisfacer, digamos, sobre todo a nivel de habilitaciones y permisos. Entonces, también es el nivel de exigencia es muy alto, y después, por supuesto, también hay, por ejemplo, en el caso de cuestiones ambientales, también después son pocas las empresas autorizadas para llevar adelante las tareas de aprobación de las estructuras de las instalaciones y demás, y eso, digo, genera una situación que muchas veces puede terminar en posibles hechos de corrupción o... Verónica, hay un tipo de contravenciones o faltas que han sido muy peligrosas y que han estado también vinculados a hechos de violencia contra la mujer, a situaciones de realmente de intimidación, que es el funcionamiento de los locales de diversión nocturna, en sus tres variedades, ¿no es cierto? Una desapareció, que es la clase A, que era la que tenía las famosas coperas, y ahora quedan, digamos, los lugares de diversión nocturna. Desde la perspectiva del Ministerio Público, ¿cómo ves esto? ¿Es controlable el fenómeno o es algo que todavía hay que trabajarlo mucho? Yo creo que todavía hay que trabajarlo bastante. Porque también funciona un poco es decir, creo que se ha controlado mucho más en proporción, ¿no? Pero me parece que también hay unas modalidades de funcionamiento que favorecen todavía un modo de funcionamiento de los locales que en definitiva se aparta de la ley. Perdón, quiero recordarle a la audiencia que uno de los episodios más terribles, la tragedia más grande de la ciudad de Buenos Aires, con 200 muertos, fue Cromañón, un local de diversión nocturna, ¿no? Exactamente. Sí, ahí, por ejemplo, lo que pasa también es que como te decía, este conjunto de déficits de funcionamiento de las instituciones, por ejemplo, una cosa que pasa muy frecuentemente con el tema de los locales nocturnos es, primero, que hay una permanente transmisión de la titularidad de los locales, lo cual eso hace que genere una dificultad en la detección de el responsable en alguna ocasión, ¿no? Pero después también, cuando se va a hacer un procedimiento por una denuncia de un particular o por un control de rutina, se va a hacer un procedimiento, muchas veces la persona que atiende no se identifica. Entonces aparece como responsable una persona NN, lo cual es imposible, porque un local que esté funcionando tiene un responsable identificable, pero no se lo identifica. En el caso de que se lo identifique, hoy se identifica a Juan Pérez, mañana a Martín Rodríguez, pasado a Pedro López, y entonces a la hora de hacer un control dentro de la justicia, vos tenés 4, 5 o 10 imputados diferentes, en lugar de tener siempre al mismo imputado. Y esto hace que las sanciones sean diferentes, porque no es lo mismo condenar a una persona 10 veces... Que la reincidencia no aparece. Exactamente, entonces no aparece la reincidencia. Bueno, y esto, hay locales en la ciudad de Buenos Aires, o había en un momento, yo recuerdo cuando estaba a cargo de esta unidad de investigaciones complejas, una de las actividades fue esa, ¿no? Hacer un relevamiento de las investigaciones en curso, y en ese momento detectamos que había locales que tenían 60, 70 infracciones en el curso de un mes o 2 meses, pero que sin embargo el local seguía funcionando precisamente porque cada una de esas infracciones se labraba a personas diferentes, ¿no? Y no había una investigación tendiente a detectar... Yo acá... Vos hay cosas que como funcionaria tenés, no podés avanzar. Yo como soy un líbero, te voy a decir una cosa que me encontré, que incluso hice la denuncia penal. Ignacio Palazuelos era un funcionario de la ciudad que tenía a su cargo la vigilancia de los locales de espectáculos deportivos. Digamos,
Nosotros con la Alameda habíamos hecho una denuncia respecto de un local donde se había un ejercicio de prostitución masculina. Cuando llega el momento somos demandados y convocados a una audiencia de mediación, el que hace de abogado del local o de la persona local es el doctor Ignacio Palazuelos. O sea que un funcionario que tenía la jerarquía del director de habilitaciones y verificaciones es el abogado defensor, es el abogado patrocinante y es el abogado que plantea que había procedido mal la habilitación del gobierno. Claro. O sea, yo lo llevé es una denuncia penal, esto, que por supuesto, como es costumbre, la archivaron, porque también hay una conexión entre la justicia nacional, ordinaria, y el manejo de todo esto. Bueno, yo desde esa perspectiva que vos decís, también a mí me parece que en este funcionamiento, digamos, institucional, que algunas veces deja bastante que desear, yo creo que también es menester que empiece a haber inclusive también, por ejemplo, desde el Colegio Público de Abogados, porque la justicia la hacemos entre todos, no hay uno que haga la justicia, ¿no? O sea, el juez es el que dicta la sentencia final y por ahí la Corte Suprema es la que puede emitir opinión en última instancia, pero en realidad la justicia se va haciendo con la interacción de todos los operadores, y lo que yo creo que la justicia también, o sea, todo el funcionamiento del proceso en este momento carece de unas reglas claras, ¿no? O sea, cuando yo empecé en la justicia de la Nación hace más de 35 años, había unos funcionamientos, digamos, como que uno jugaba al mismo juego y teníamos las reglas más claras, ¿no? Y había, claramente, todos entendíamos dónde estaba el foul, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se podía? Claro, dónde estaba el out, o sea, cuando estabas fuera de la cancha y qué se podía hacer en la cancha y qué no se podía hacer en la cancha. Y bueno, creo que también en la justicia, así como en la política, ¿no? O sea, uno por ahí veía las discusiones políticas en otras épocas y tenían una calidad intrínseca distinta de la que tienen ahora, o la docencia o la educación, no sé. Me parece que hay un empobrecimiento en general de las instituciones y de las profesiones, y creo que eso se ve mucho, ¿no? A la hora de analizar lo que pasa en la justicia. Se ve tanto de parte de los operadores judiciales mismos, sean fiscales, defensores, jueces, etcétera, como de parte de los integrantes del estamento de los abogados y abogadas, que lamentablemente hoy por hoy, digamos, habría como un déficit de ética en el ejercicio profesional en todos estos ámbitos, ¿no? Mira, yo creo que tiene que ver un poco con esto. Lo que está en el fondo de lo que vos estás planteando es eso. O sea, si yo soy representante del gobierno de la ciudad, no puedo patrocinar a alguien en contra del gobierno de la ciudad. Eso vamos, ¿no? Pero bueno, pero no quiero caer en ya estamos cerrando el programa y no quiero caer en el pesimismo. Entonces querría despedirlo, ya que estamos, con la canción de Jairo Venceremos, de Marianne Walsh, que es, digamos, la versión castellana de lo que habíamos, We Shall Overcome. Entonces, recordándole esto para la audiencia, nos quiero dejar con un mensaje de esperanza. Que pronto venceremos, pronto venceremos, pronto venceremos.